lindo poder estar con ustedes. I want to thank the Pastors Association for inviting me. Quiero agradecer al Consejo de Pastores por invitarme. I mentioned with the group yesterday Le mencioné al grupo con el que estuvimos ayer that I'm really not prepared. que no estoy realmente preparado I checked the weather report last week, porque estuve mirando lo que iba a ser el pronóstico del clima la semana pasada antes de venir acá and it said the highs were going to be around 0. y decían que las temperaturas más altas iban a andar alrededor de los 0 grados. So I brought my long underwear, Así que me traje mi ropa interior larga a heavy shirt, y me traje también una camisa bastante abrigada. gloves, Me traje guantes and my ski jacket. y me traje una campera que está preparada para salir a esquiar. And yesterday I had to strip down to my t-shirt. Y ayer me tuve que hasta sacar la camisa. So I think you must be having an early spring. Me parece que deben estar teniendo una primavera temprana, ¿no? Is that right? ¿No es así? Yeah. Good. Muy bien. I came from Arizona, Vine desde Arizona, where it was 117. que hacía, para que se den una idea, cerca de 50 grados de calor. So very hot. Muy caliente. Yeah, that's right. Dude, it's hot. Así que mucho calor. The message I want to share with you this afternoon is the transforming story. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde se titula La Historia Transformadora. We have a story to tell to the nations. Tenemos una historia que contarle a las naciones. And they can change the slide. ¿La próxima? It's God's story. Es la historia de Dios. And it's a powerful Y story. es una historia poderosa. Because it has the ability to transform individual lives. Porque tiene la habilidad de transformar las vidas individuales. And it has the ability to lift communities out of Y poverty. tiene la habilidad de sacar comunidades enteras de la pobreza. And it has the ability to build Y nations. tiene la habilidad de construir naciones. Nations that are free and not enslaved. Naciones que son libres y que no son esclavas. Nations that are compassionate Naciones que son compasivas and not cruel. y no crueles. Nations that are just and not corrupt. Naciones que son justas y no corruptas. Nations of human flourishing and not nations of human poverty. Naciones en donde los seres humanos prosperan o florecen y no donde son empobrecidos. This is a powerful book. Este es un libro poderoso. Where does this book begin? ¿Dónde comienza este libro? Yes, thank you. In Genesis. Gracias, en Génesis. Good. Muy bien. And where does it end? ¿Y dónde termina? Yes, in the book of Sí, Revelation. en el libro de Revelaciones en inglés, ¿no? En Apocalipsis para nosotros. What is the opening line of this narrative? ¿Cuál es la frase con la que Génesis inicia en esta narrativa? In the beginning, En el yes. principio, muy bien. In the beginning what? ¿En el principio qué? Yeah, in the beginning God. En el principio Dios. What did God do? ¿Qué es lo que Dios hizo? Yeah, He created the heavens and the earth. Creó los cielos y la tierra. Every culture has a story. Cada cultura tiene una historia. They're not all the same story. They don't all begin the same way. No son en todas las culturas la misma historia y no comienzan de la misma manera. But their story helps them understand who they are and what life is all about. Pero la historia de cada cultura les ayuda a entender quiénes son y de qué se trata la vida. In my nation, En mi nación we have a story. tenemos una historia It begins this way. y comienza de la siguiente manera. In the beginning, En el principio, nature. la naturaleza. That is a very different beginning Este es un comienzo de la historia muy diferente and creates a very different storyline y crea un argumento, un desarrollo de la historia muy and diferente creates a very different context for our lives. y crea un contexto muy diferente para nuestras vidas. Who made in the beginning nature a plausible story?
¿quién fue el que creó o que hizo que esta línea de la historia, en el principio, la naturaleza, fuera como una historia posible? You all know his En el name. principio, la naturaleza. Todos ustedes conocen su nombre. You've all studied about him in school. Todos ustedes han estudiado acerca de él en sus escuelas. Darwin. Darwin. Yeah. Muy bien. Charles Darwin Charles Darwin had a theory tenía una teoría that made people feel safe in beginning with nature. que hizo que las personas se sintieran seguras con esta línea de comienzo, en el principio de la naturaleza. They no longer had to begin with God. Ya no tenían que comenzar la historia diciendo Dios. In the beginning, nature creates a very different story En el principio la naturaleza crea una historia muy diferente than in the beginning God. que en el principio Dios. Most of us La mayoría de nosotros, in North America, here in Argentina, tanto en los Estados Unidos como aquí en Argentina, have gone to public schools, hemos ido a las escuelas have gone to universities, públicas en algunos casos, a las universidades, where Darwin is the ruling paradigm for the educational system. donde Darwin es el paradigma dominante del sistema educativo. This is what you learn in school. Esto es lo que han aprendido en sus escuelas. Now you may go to church, Ahora puede que vayas a la iglesia and there you hear about God. y ahí escuchás acerca de Dios, That's on Sunday. ¿no? Los días domingos. And then on Monday, Y luego el día lunes you go to school, you go to the university, vas a la escuela, a la universidad and you're taught y sos enseñado year after year año tras año that there is no God, que no hay Dios. and that we came about through Y evolution. que nosotros llegamos hasta aquí a través de la evolución. And the way we handle that as Christians, Y la manera en que nosotros nos enfrentamos a esta realidad como cristianos we have a divided mind es teniendo una mente dividida and a divided life. y una vida dividida. My Sundays are over here, Mis domingos están aquí my Mondays are over here. y mis días lunes están aquí. Two different worlds. Dos mundos diferentes. And that is what allows us to have both of these stories in our mind at the same Y time. esto es lo que nos permite tener estas dos historias en nuestra mente al mismo tiempo. So our story begins in Genesis and ends in Revelation. Así que nuestra historia comienza en Génesis y finaliza en Apocalipsis. It begins in a garden. Comienza en un huerto, un jardín. What garden? ¿Cuál es este jardín? Good, the Garden of Eden. Muy bien, el jardín del Edén. And it ends in a city. Y finaliza en una ciudad. What city? ¿Cuál ciudad? You all know where it started. Todos ustedes conocen dónde comenzó. Eden. Muy bien, de New Where does it Jerusalem. end? New Jerusalem. Thank you. Who said Gracias. that? ¿Quién dijo eso? Ahí. Yes, we all know that. Todos sabemos esto. Thank you for saying it. Gracias por decirlo. It ends in a city, the New Y Jerusalem. finaliza en una ciudad, la Nueva Jerusalén. It begins with a wedding. Comienza con una boda. Whose wedding? ¿La boda de quién? De Adán y Eva. Yes, yes. Muy bien. And it ends with a wedding. Y finaliza con una boda también. Whose wedding? ¿La boda de quién? Of the Lamb. The Lamb. The wedding of the Lamb. La boda del Cordero. And who's he going to marry? ¿Y a quién es que va a casarse? ¿O con quién va a casarse el Cordero? With the church. Turn to the person next to you Hablar a la persona que está al lado tuyo and tell them the Yes, Lamb is coming back to marry que them. el Cordero está regresando para casarse contigo. That is exciting. Esto es emocionante. And the other thing that's so fascinating La otra cosa que es tan fascinante is the Bible begins with a woman es que la Biblia comienza con una mujer and it ends with a woman. y también termina con una mujer. The glorious Eve La gloriosa Eva and the glorious church. y la gloriosa iglesia. La novia, ¿no? And my sisters, Y mis hermanas, I hope you've heard this.
Yo espero que hayan escuchado lo que acabo de decir. And my brothers, I hope you've heard Y this. mis hermanos, espero que ustedes también hayan escuchado lo que acabo de decir. Because women have a very prominent part in this book. Porque las mujeres tienen una parte muy prominente en este libro. And that is something significant in a culture that is machista. Y esto es muy significativo en una cultura machista. ¿No es así? Yeah, much of Latin America, Mucho de Latinoamérica, well, much of Africa, mucho de África Asia, y de Asia all over the y world, por todo el mundo, people believe a lie. las personas creen una mentira. And that lie is that men are superior to women. Y esa mentira es que los hombres son superiores a las mujeres. And you call it machista here in Latin Y America. acá en Latinoamérica lo llamamos machismo. It's a lie. Pero es una mentira. The Bible begins and ends with a wedding and with the glorious woman. La Biblia comienza y finaliza con una boda y con la figura de una mujer gloriosa. Did you get that? ¿Entendieron esto? I'd like us to assume for a while Quisiera que asumamos por un momento that this old book que este viejo libro represents the Bible. representa la Biblia. And let's assume, for the sake of an illustration, Y asumamos por el bien de esta ilustración que quiero contarles, that this book has 12 chapters. que este libro tiene 12 capítulos. This is just an illustration. Es simplemente una ilustración. I've had people come up to me after the session and say, well, where can I buy that book? He tenido gente que viene después del tiempo de enseñanza y me dice, ¿dónde puedo comprar ese libro? And I say, you probably already have one. Y yo les digo, probablemente ya tenés uno. This is just an Es illustration. simplemente una ilustración. Chapter 1 El capítulo 1 would be called the se creation. llama la creación. And in this chapter, Y en este capítulo we find that the Creator, God, creates the universe out of nothing. encontramos que el Dios creador crea el universo de la nada. And how does He create? ¿Y cómo es que Él crea? By His Word. By His Word. A través de su palabra. Exactly. Exactamente. He spoke the universe into Él existence. habló al universo para que existiera. We live in a very exciting time. Vivimos en un tiempo muy emocionante de la historia. As scientists look at DNA and they look at the genetic code. Cuando los científicos miran al ADN y al código genético. Because as they look at these codes, they are finding the language of life. Porque a la medida que miran este código, encuentran el mismo lenguaje de la vida. The language that makes life possible. El lenguaje que hace que la vida sea posible. God is a code maker. Dios es el hacedor de un código. And He made code. Y Él hizo el código, And hizo un with that código. code, He formed the matter that He had Y made. con ese código Dios formó la materia que ha creado. We see ourselves as material. Nos vemos a nosotros mismos como algo material. And actually, because of Darwin, we often think that's all we are. Y de hecho, por causa de la influencia de Darwin, pensamos con frecuencia que es lo único que somos. We're animals. Somos animales. No. No. Our code is more significant in who we are than the physicalness of our bodies. Nuestro código es más significativo a la hora de determinar nuestra identidad que la parte aún física de nuestro cuerpo. Because it is the code that makes you absolutely unique. Porque es ese código lo que te hace a vos una persona absolutamente única. It's the code that makes you different than anyone else in the world. Ese es el código lo que te hace única en todo el mundo. God Único. spoke Dios habló and created the universe. y creó el universo. Turn to Genesis 1:26 through 28. Por favor, busquen Génesis 1 del 26 al 28. And if somebody would read this for us. Y si alguien por favor se pone de pie, lo lee en voz bien fuerte para el resto. Génesis 1 del 26 al 28. I love the sound of children. Me encanta el sonido de los niños.
Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Happy child, happy baby. De bebés felices. Yeah, look. Whoa. Ah. Warms my heart and reminds me of my Me grandkids. hace acordar de mis nietos, dice. Okay, if somebody would read that. Yes, ¿Alguien lo puede please. leer? Muy bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Gracias. Notice it begins, let us make man in our image. Noten que comienza diciendo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. It does not say, let me make man in my No image. dice, haga yo al hombre en mi imagen. If it said that, that would be a very different religion. Si dijera esto, sería una religión muy diferente. In fact, this would be the religion of Islam. De hecho, esto sería la religión del Islam. One God, Un Dios, undivided person. una persona indivisible. But it says, let us make man in our Pero image. dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Before the creation of the world, there was community. Antes de la creación del mundo había The comunidad. Father, the Son, and the Holy Spirit, the eternal El community. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta comunidad eterna. So when God made us, Así que cuando Dios nos hizo, He made us in His image. nos hizo a su imagen. And then He goes on to say, He will make us in His image, male and male. Y luego el texto continúa diciendo que Él nos crea a su imagen, hombre y hombre. No? ¿No? You sure? ¿Estás segura? Ah, male and female created us. Male and female? Hombre y mujer. Oh, isn't that interesting? ¿No es interesante esto? He created us male and female. Nos creó hombre y mujer. A single male cannot reflect all that it means to be made in the image of God. Un solo hombre no puede reflejar todo lo que significa ser creado a la imagen de Dios. And two males Y dos hombres cannot reflect all that it means to be made in the image of no pueden reflejar todo lo que significa ser creados a la imagen de Dios. God. To reflect all that it means to be made in the image of God, it takes male and female. Para reflejar todo lo que significa ser creados a la imagen de Dios, se requiere de un hombre y una mujer. My sisters, Mis hermanas, you were made in the image of the living God. ustedes han sido creadas en la misma imagen del Dios viviente. And my brothers, Y mis hermanos, there's no place for pride no hay lugar para el orgullo, of thinking men are superior to women. pensando que el hombre es superior a la mujer. That is a lie. Esa es una mentira. And that lie brings poverty. Y esa mentira trae pobreza. My sisters, you were made in the image of God. Mis hermanos, ustedes han sido creadas a la imagen de And you Dios. have dignity Y tienen dignidad and worth y valor intrinsically. intrínsecamente. And my brothers, Y mis hermanos, you cannot give women their worth. ustedes no pueden darle a la mujer valor. It's not your No place. es tu lugar. Their worth has been established by the Creator. El valor de las mujeres ha sido establecido por el mismo Creador. Is all you can do is recognize their dignity Todo lo que podemos hacer nosotros hombres es reconocer su dignidad and treat them with dignity and y respect. tratarlas con dignidad y con respeto. So you see the power Así que podemos ver el poder de este libro. if we take and we look at it carefully. Si lo tomamos y lo miramos cuidadosamente. So He made us male and female. Así que nos creó hombre y mujer He made us to form y nos families. hizo para formar familias. And then He said,
as couples and families, I have something for you to Y do. luego les dijo, como pareja y familia tengo algo para que ustedes hagan. Take what I have made Tomen lo que yo he creado and do something with it. y hagan algo con eso. Don't just eat from the garden. No coman simplemente del huerto, del jardín. Expand the garden. Expandan ese huerto. Create vineyards. Creen viñedos. Create orchards. Creen plantíos. Create music Creen música and dance. y danza. Create beautiful fabrics. Creen telas hermosas. Take what I have made Tomen lo que yo he hecho and use it y úsenlo for my glory. para mi gloria. Do something with it that will glorify me. Hagan algo que me glorifique con eso. I was talking to a man in Buenos Aires a couple of nights ago. Hace un par de noches atrás estaba hablando con un hombre en Buenos Aires. He plays jazz, Él toca jazz and his instrument of choice is the y su bass. instrumento de elección es el bajo. And he said when he was a young bass player, Y dijo que cuando era un músico bajista joven, a very wise man un hombre muy sabio told him, when you play your bass, le dijo, cuando toques tu bajo, point the neck of the bass to apuntá con heaven el diapasón hacia el cielo and play to God. y tocá para Dios. And that was a turning point in his life, Y esto fue un punto de inflexión en la vida de este persona. because he began to connect this instrument that he loved to play Porque él comenzó a conectar este instrumento que la amaba tocar to God. con Dios. Take what God has given you Tomen lo que Dios les ha dado a ustedes and point the neck y apunten con el diapasón to heaven hacia el cielo and play, y toquen, create, creen, write, escriban, paint pinten to the glory of God. para la gloria de Dios. This is why we are here, Esta es la razón por la cual estamos aquí, to glorify para God glorificar a Dios with what He has given con lo que us. Él nos ha dado. Amen. Amén. Now, the second chapter in Ahora our el book segundo capítulo de nuestro libro is called the rebellion. se llama la rebelión. In this chapter, En este capítulo, the man and the woman rebelled against God. el hombre y la mujer se rebelan contra Dios. And that rebellion had consequences. Y esa rebelión tuvo consecuencias. The first consequence was that death entered the world. La primera consecuencia es que la muerte entró al mundo. When they rebelled against God, they died spiritually. Cuando se rebelaron contra Dios, murieron espiritualmente. And because they died spiritually, they would eventually die Y physically. porque murieron espiritualmente, eventualmente habrían de morir físicamente. And this is why Jesus says we need to be born again. Y esta es la razón por la que Cristo dice que necesitamos nacer de nuevo. When we're born physically into the world, we are born spiritually dead. Cuando nacemos físicamente en este mundo, nacemos espiritualmente muertos. And we need to be born Y again necesitamos nacer de nuevo so that we have spiritual life. para que podamos tener vida espiritual. And then evil entered the Y world. luego la maldad entró al mundo. Most of us know evil as we call it sin. La mayoría de nosotros conocemos la maldad llamándolo pecado. This is personal moral evil. Y esto es maldad personal y moral. But the evil that entered the world is not just personal moral evil. Pero la maldad que entró al mundo no es simplemente moral y personal. There is going to be natural evil. Habría de haber también maldad o mal natural. There'll be pain in La childbirth. Escritura dice que habría de haber dolores de parto, There'll be weeds in the garden. que iban a haber espinas, ¿no?, en el huerto. This is natural evil. Y esto es el mal natural, There'll be droughts. que iba a haber sequías, There'll be floods. que habría inundaciones, There'll be que earthquakes. habría terremotos, There'll be famines. que habría hambrunas. This is natural evil. Esto es maldad o mal natural. And then there will be institutional Y evil. que también habría maldad institucional. In my country, En mi país, we took a lie tomamos una mentira that whites are superior to que blacks, dice que los blancos son superiores a los negros. and we created racism. Y creamos el racismo.
That is institutional evil. Esto es mal institucional o maldad institucional. Just like the lie that men are superior to women is an institutional evil. Así como la mentira de que los hombres son superiores a las mujeres también es maldad institucional. We take lies and institutionalize them. Tomamos mentiras y las institucionalizamos. God hates all form of evil. Dios detesta toda forma de maldad. And He wants us as His people to stand against all forms of Y evil. quiere que como su pueblo nos pongamos de pie en contra de toda forma de maldad. This is part of our calling as Esto es parte de Christians, nuestro llamado cristiano. to fight against the evil in our own lives, Luchar con la maldad de nuestra propia vida. but also to fight against the evil that's outside of our lives. Pero también luchar contra la maldad que está fuera de nuestras propias vidas. So this is chapter 3 in the Bible and chapter 2 in our book. Así que esto sería el equivalente al capítulo 3 de nuestras Biblias, pero el capítulo 2 de nuestro libro. Now we come to the largest part of the book. Ahora llegamos a la parte más extensa del libro, That's why I've given it chapters 3 through 9. y esta es la razón por la que esto yo lo domino como capítulos del 3 al 9. This is the bulk of the Old Testament. Esto es la gran parte del Antiguo Testamento. And we find in this part of our book that God is on a mission. Y encontramos en esta parte de nuestro libro de que Dios está en misión. He is a missionary God. Dios es un Dios misionero. Turn to Genesis 12 Vayan a Génesis 12, por favor, and let's read verses 2 through 4. y leamos de los versículos 2 al 4. Génesis 12, 2 al 4. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Is that through 4? That's from 2 to 4. Thanks. God raised up Abraham, Dios levantó a Abraham and He blessed Abraham. y bendijo a Abraham. Why did He bless Abraham? ¿Por qué bendijo a Abraham? What does the text ¿Qué es lo que dice say? el texto? Because he would be a blessing for families of all the earth. Yes. Sí, God blessed Abraham Dios bendijo a Abraham to be a blessing para ser bendición to all the families a of todas the las earth. familias de la tierra. God loves nations. Dios ama a las naciones. He doesn't simply love individuals. No ama simplemente individuos. Yes, He does love Por individuals, supuesto que sí ama but He individuos, loves nations. pero Él ama a las naciones. And His mission Y su misión is to see that all the nations of the earth be blessed. es ver que todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Does this mean Argentina? ¿Esto también incluye a Argentina? Does this mean Argentina? ¿Esto incluye a Argentina también? Thank you. Ah, gracias. God wants Argentina to be Dios blessed. quiere que Argentina sea bendecida. It's His mission. Es su misión. This is why He raised up Esta es la Abraham. razón para la cual Él levantó a Abraham. And then He raised up Moses. Y también levantó a Moisés. To Moses He gave the Decalogue A Moisés Él le dio el decálogo. because He wants to see both personal morality and public Porque morality. Él quiere ver tanto lo que es la moralidad o la ética personal como la moralidad pública. With the Decalogue, He said, here is the character of the moral universe. Con el decálogo, los 10 mandamientos, Dios le dijo a Abraham, aquí está el carácter de este universo moral. You want to know what godly character looks like? Ustedes querés saber, Moisés, Be o pueblo, godly. cómo es un carácter espiritual o piadoso para que puedan ustedes serlo. Here is the standard. Aquí está el estándar. And He wants to see nations that are corrupt become just. Él quiere ver que naciones que son corruptas sean justas. We shouldn't accept corruption as normal. No deberíamos aceptar la corrupción como algo normal. Corruption is part of the fall. La corrupción es parte de la caída.
Do you have corruption in Argentina? ¿Tienen corrupción en Argentina? No, not at all. There's none here. Calidad de exportación. You all know Ustedes saben the todos level of corruption you have in your country. el nivel de corrupción que ustedes tienen en su país. My guess is most of you have suffered from that corruption. Y me parece que la mayoría de ustedes han sufrido por causa de esa corrupción. God wants justice. Dios quiere justicia. He wants Argentina to flourish as a just society. Él quiere que Argentina florezca como una sociedad justa. You can't flourish in a corrupt society. No podés florecer en una sociedad corrupta. But where does a just society come Pero from? ¿de dónde viene una sociedad justa? It doesn't fall from No heaven. cae del cielo. Just nations are built, Las naciones justas son construidas, but they need a foundation. pero necesitan un fundamento. And the Decalogue Y el decálogo is the foundation for building just laws in a society. es el fundamento para construir leyes justas en una sociedad. You had a big event 2 weeks ago. Hace unas 2 semanas atrás tuvieron un evento muy grande. And preceding the event, there were marches all over the Y country. precediendo este evento hubo marchas por todo el país. Were you part of that here? ¿Fueron también parte de eso aquí? I've heard. Yo escuché. It's wonderful that the church has stood against the killing of babies Es maravilloso que la iglesia se ha puesto de pie en contra de la matanza de bebés and the objectifying of women. y del cosificar a la mujer. And you have articulated that incredibly well in Y Argentina. ustedes han logrado articular esta idea de una manera increíble aquí en It's Argentina. 2 lives that are hurt by abortion. Son 2 vidas que son lastimadas por el And aborto. you have articulated that not just to Argentina, but to the world. Y han logrado articular con la frase salvemos las 2 vidas, no solo esto para The Argentina, sino world para knows todo el what mundo. you did here in El Argentina. mundo sabe lo que ustedes hicieron aquí en Argentina. Amen. Amén. But thou shalt not kill. Dicen los 10 mandamientos, no matarás. If that were foundational, Si esto fuera parte del mismo In this cimiento en esta nación, it would hold the tide against the killing of the unborn. esto limitaría este avance de la matanza de bebés, ¿no? De matar a quienes no han nacido. God has given us Dios nos ha the dado moral law, la ley moral, not just for our own lives, no solamente para nuestras propias vidas, so that we know how to live moral para que lives. nosotros sepamos cómo vivir vidas morales. It has given us the moral law for a foundation for public justice. Nos ha dado la ley moral como fundamento de la justicia pública. So God is working Así que Dios está trabajando to bless nations. para bendecir a las naciones. And I'd like to go back for a moment to Abraham, Y quisiera que volvamos por un momento a esta idea de Abraham. one of the most important books I've read in the last 10 years. Uno de los libros más importantes que he leído en los últimos 10 años Is by a historian named Thomas Cahill. es un libro escrito por un historiador llamado Thomas Cahill. And he unpacks what God did through the Jewish people and how this has impacted the world. Y él de alguna manera desarrolla la idea de lo que Dios ha hecho a través del pueblo judío y de cómo esto ha impactado a todo el mundo. God spoke to Abraham. Dios le habló a Abraham. You can imagine Ustedes pueden when imaginarse Abraham went home that night cuando Abraham llegó a su casa esa noche and he said to his y wife, le dijo a su esposa, honey, mi amor, I heard a voice today. escuché una voz hoy. Whose voice? ¿La voz de quién? It was a big voice. Era una gran voz, It thundered out of the sky. como un trueno desde el cielo. I've never heard a voice like this. Nunca había escuchado una voz como esta. If you were Abraham's wife, what would you be thinking? Y si fueras la esposa de Abraham, ¿qué estarías pensando? He's crazy. He's crazy. Está loco. Yeah, there's something wrong with him. What Hay happened? algo anda mal con él. ¿Qué le pasó? Maybe he was in the sun too much Tal vez today. estuvo mucho tiempo en el sol And hoy it fried his y brain. le fritó el cerebro. Well,
Well, what did this voice say? ¿Qué es lo que dijo esta voz entonces? He told us we were to leave here. Nos dijo que teníamos que salir de aquí. We're to leave Ur of the Chaldees. Tenemos que dejar Ur de los Caldeos. We are to leave our home, Tenemos que dejar nuestro hogar, our culture, nuestra cultura, our little gods that we worship. nuestros pequeños dioses que adoramos. You can imagine what his wife is thinking. Pueden imaginarse lo que su esposa estaba pensando, ¿no? She's getting nervous. Se está poniendo un poquito nerviosa. And where did this voice say we were to go? Y entonces le dice, bueno, ¿a dónde dijo esta voz que tenemos que ir? It didn't say. No dijo. It just said we were to leave. Dijo que debíamos solamente irnos. Now, if you were Abraham's wife, what would you be thinking right now? Ahora, si fuera la esposa de Abraham, ¿qué estarías pensando en ese momento? You can go, but I'm staying here. No te puedes ir, pero yo me quedo acá. I'm not following. You're crazy. No estoy siguiendo, no te voy a seguir, estás loco. But in verse 4, Pero en el versículo 4, there are two words that changed the world. hay dos palabras que cambiaron el mundo para siempre. Abraham left. Abraham se fue. He left and followed the voice. Él se fue y siguió a la voz. And the world was changed forever. Y el mundo cambió para siempre. He left the small gods. Él dejó a esos dioses The pequeños, little family idols. los pequeños ídolos The little familiares, tribal deities. esas pequeñas deidades tribales. He left a world that had no future. Él dejó ese mundo que no tenía Where futuro, everything just repeated itself. donde la historia se repetía a sí misma generación tras generación. And he left a world with no future to a future. Y él dejó ese mundo sin futuro hacia el An futuro, unknown future. a ese futuro desconocido. But it was an adventure Pero era una aventura, because he was following porque estaba siguiendo the a la voice. voz. We find in the book of Hebrews what it was he was looking for. Encontramos en el libro de los Hebreos qué es lo que él estaba buscando. He was looking for the city of Él God, estaba buscando, dice el texto, la ciudad de Dios, who had been designed and built by God. que había sido diseñada y construida por But Dios. he didn't know that at the time, and we didn't know that from reading Pero Genesis. él, ni siquiera Abraham sabía eso en ese momento y tampoco lo podemos ver al leer Génesis, But the ¿no? whole world was turned upside down. Pero todo el mundo cambió para siempre. And Thomas Cahill writes this. Y Thomas Cahill escribe lo siguiente, próximo. Dice, los judíos nos han legado todo un nuevo vocabulario, todo un nuevo templo del espíritu, una gama de hermosas ideas y sentimientos jamás antes conocidos. Debido a su fe sin igual monoteísmo, los judíos fueron capaces de legarnos el gran todo, un universo unificado que tiene sentido y que por ser una cosmovisión evidentemente superior abate por completo el fenómeno contradictorio y beligerante del politeísmo. Nos legaron la conciencia del occidente, no del oeste, sino del occidente. ¿La próxima? Los judíos nos... Yeah, you wanna go to the next comment. Okay. Monotheism, El monoteísmo, the recognition that there is one God, el reconocimiento de que hay un solo the Dios, creator of the que universe, es el creador del universo, is totally different than that there are thousands of little gods. es completamente diferente de esa idea que Abraham misma tenía que había miles de pequeños dioses. Recognizing that God is the creator of the universe Reconociendo que Dios es el creador del universo, gives us a universe nos da un universo that is united. que está unido, ¿No? universo, It is one. es uno, It is comprehensive. es abarcativo de toda la It is realidad, whole. es completo. So the big voice gave us the big picture. Así que esta gran voz nos dio esta gran imagen comprensiva. And this worldview Y esta cosmovisión swallowed up all the warring little tribes. se tragó a todas estas deidades y estas pequeñas tribus preocupadas, ¿no? And it was this
worldview, Y fue esta cosmovisión, this understanding of the existence of one God, esta comprensión de la existencia de un solo Dios, that created the conscience of the Western que creó la world. conciencia del mundo occidental. Okay, now continue. Próximo. Ahí está. A ver. Los judíos nos negaron el exterior y el interior, nuestra visión de la vida interna y nuestra visión de la vida interior. No podemos ni levantarnos en las mañanas o cruzar la calle sin dejar de ser judíos. Soñamos sueños judíos y esperamos al estilo judío. De hecho, habla de esperanzas y no de esperar en el sentido de tiempo. De hecho, las mejores palabras de nuestro vocabulario son regalos de los judíos. Estas son palabras que los judíos inventaron. Nuevo, aventura, sorpresa, único, individuo, persona, vocación, tiempo, historia, futuro, libertad, progreso, espíritu, fe, esperanza, justicia. God gave us our inside and our outside. Dios nos dio nuestro interior y nuestro exterior. This voice told us who we were. Esta voz nos dijo quiénes nosotros éramos. We're not No animals. somos animales. We are the image of God. Somos la imagen de Dios. He told us who we were. Nos dijo quiénes He éramos. gave us our inside. Nos dio nuestro interior. And He gave us our outlook on the world. Y nos dio también una visión para comprender el mundo alrededor This nuestro. world isn't just my little village. Este mundo no es simplemente mi pequeño barrio, vecindario. It's the whole world. Es todo el mundo. It's the whole universe. Es el universo entero. It is almost as big as the voice. Es tan grande casi como la misma voz que los creó. But this is the part that is so wonderful. Pero esta es la parte que es tan maravillosa. Hearing the voice, Al escuchar la voz, we had a new vocabulary. tuvimos como resultado un nuevo vocabulario. Freedom, Libertad, not slavery. no esclavitud. New, Nuevo, not old. no viejo. Justice, Justicia, not corruption. no corrupción. Hope. Esperanza. We can have hope in the future Podemos tener esperanza en el futuro and not live in hopelessness. y no vivir en desesperanza. Our vocabulary Nuestro vocabulario was changed forever. fue cambiado para siempre. And whole new words Y con nuevas palabras completamente that did not exist que no before existían antes came into existence. llegaron a existir. I could spend an hour unpacking this, Podría dedicar una hora entera a desarrollar este tema and I think you would find it thrilling. y creo que lo encontrarían tremendamente interesante. So when Abraham left, Así que cuando Abraham se fue, the whole world changed. todo el mundo cambió. It wasn't just that he had a future. No es solamente que él iba a tener un nuevo futuro. You have a future. You have a future. Ustedes, vos tenés un futuro. Because we are living under the blessing of Abraham. Porque estamos viviendo bajo la bendición de Abraham. Where is your life now? ¿Dónde está tu vida ahora? Are you just going to repeat day after day after day? ¿Vas a simplemente repetir día tras día tras día? No. No, You have a future. tenés un futuro. A future that you can walk in. Un futuro hacia el cual podés caminar. Walk in it. Un futuro en el cual podés caminar. See where the voice is going to take you. Y ver a dónde esa voz te va a llevar a vos. Valga la redundancia. Hear the voice. Escuchá la voz. Follow the voice. Seguí la voz. Now we come to chapter 10 of the book. Ahora llegamos al capítulo 10 del libro. This is the cross. Y esta es la cruz. And in this chapter, Y en este capítulo, the high king of heaven el altísimo rey del cielo sent his only son to earth envió a su único hijo a la tierra to die a morir for us. por nosotros, To die for the human race. a morir por la raza humana. Let me say it again. Permítame decirlo nuevamente. The high king of heaven El alto rey del cielo sent his only son envió a su único hijo to earth a la tierra to die.
a morir. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, this is backwards. esto está al revés. What do the pagan gods demand? ¿Qué es lo que los dioses paganos demandaban? The pagan gods demand that humans sacrifice their children to the gods. Los dioses paganos demandaban que los humanos sacrificaran a sus hijos a los dioses. Remember Moloch in the Old Testament ¿Recuerdan a Molech en el Antiguo Testamento? as an example. A Moloch, perdón, como ejemplo. He demanded that those who worshipped him Demandaba que aquellos que lo adoraban sacrifice their children. sacrificaran a sus hijos a él. My wife and I had the privilege of visiting the great Inca capital, Machu Picchu. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar la gran capital inca, Machu Picchu, It's an incredible city una ciudad increíble and a tribute to the genius of the Inca people. y que es una evidencia, un tributo de la capacidad del pueblo inca. And the tour guide took us to a stone platform. Y la guía de turismo nos guió a una especie de plataforma de piedra. And she said, this is where the Inca gods demanded that Incas sacrifice their children. Y ella dijo, este es el lugar en donde las deidades incas demandaban que ellos sacrificaran a sus hijos. The pagan gods demand that we sacrifice our children. Los dioses paganos demandan de que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos. We have a pagan god in my country. Nosotros tenemos un dios pagano en mi país. Her name is Y convenience. su nombre es conveniencia. And we offer over 1 million babies a year to this goddess convenience. Y ofrecemos a esta diosa de la conveniencia alrededor de 1 millón de bebés cada año. It's not convenient for me to have this baby. Y diciendo, no es conveniente para mí tener este bebé. This baby will ruin my life. Este bebé va a arruinar mi vida. It's inconvenient. Es inconveniente. This baby will interrupt my Este education. bebé va a interrumpir mi educación. It's not convenient. No es conveniente. This baby will interrupt my career. Este bebé va a interrumpir mi carrera. So we bow Así que nos postramos before the goddess of convenience ante la diosa de la conveniencia and offer up our y children ofrecemos nuestros hijos. to her. Pagan gods demand that parents sacrifice their Los children. dioses paganos demandan que los padres sacrifiquen sus hijos a ellos. But what does the Bible say? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? The God of the universe Que el Dios del universo offered his only son ofreció a su único hijo to die para morir for pagans. por paganos. What kind of God would do such a thing? ¿Qué clase de Dios haría semejante cosa? This is an incredible God. Este es un Dios increíble. The depth of his love is unfathomable. Y la profundidad de su amor no puede ser jamás entendida. That he would give the life of his son Que Él daría la vida de su propio hijo for me por mí. while I was yet a sinner. Mientras que todavía era un pecador, He didn't say, clean up your act and then I'll send my son. no dijo, bueno, limpiate un poco, limpiar el lío que hiciste y voy a enviar a mi hijo. He said, Darrow, Dijo, Darrow, while you were a sinner, mientras que todavía eras un pecador, I sent my son. envié a mi hijo. This is love. Esto es amor. This is the nature of the God of the universe. Esta es la naturaleza del Dios del universo. He doesn't demand our Él no sacrifice. demanda nuestro sacrificio ni el de nuestros hijos. He sacrificed his. Él sacrificó a su hijo. And Jesus lived a perfect life Y Jesús vivió una vida perfecta for you, para vos, for you. para vos. He lived a perfect life in your name because God demands perfection. Vivió una vida perfecta en tu lugar, en tu nombre, porque Dios demanda perfección. And then he died, Y luego murió, the death that I deserved. la muerte que yo merecía.
And then they put his body in the tomb. Y luego pusieron a su cuerpo allí en la tumba. Is that the end of chapter 10? ¿Este es el final del capítulo 10? Good. No, it's not. Muy bien, no lo es. What happens at the end of the chapter? ¿Qué pasó al final del capítulo? You have the resurrection. Tenemos la resurrección. Christ conquered death. Cristo conquistó la muerte. Life conquered death. La vida conquistó a la muerte. History changed at that point. La historia cambió en ese momento. Up until that point, death had always won. Hasta ese punto en la historia la muerte siempre había If you ganado. were dead, you were Si dead. estabas muerto, estabas muerto. After that moment, Después de ese momento, death had died. la muerte murió. And the early church understood Y la iglesia primitiva entendió that it did not need to live in the fear of death. que no necesitaban seguir viviendo en el temor de la muerte. And the early Christians' lives were transformed by that knowledge. Y las vidas de los primeros cristianos fueron transformadas por este conocimiento. And they went out and risked their lives Y ellos salieron y arriesgaron sus vidas to represent para Christ representar a Cristo. because they knew if they died, they would come to life. Porque sabían que si morían iban a volver a vivir. In the 2nd and 3rd century, massive epidemics swept through Europe and hundreds of thousands of people were killed. En el Died. segundo y tercer siglo después de Cristo hubo epidemias masivas que golpearon a toda Europa y cientos de miles de personas murieron. Now the Romans were cruel. Ahora los romanos en ese tiempo eran In crueles. fact, cruelty was a virtue in the Roman Empire. De hecho, la crueldad era vista por el Imperio Romano como una virtud. If you have seen the movie The Gladiators Si han visto la película El Gladiador or The Passion of the Christ, o La Pasión de Cristo, you've seen Rome in her glory. pueden ver ahí a Roma en su gloria. She is cruel. Era cruel. And in Roman culture, Y en la cultura romana, compassion was seen as weakness. la compasión era vista como una debilidad. So Christians were laughed at in the Roman world Así que en el mundo romano se reían de los cristianos, because they worshipped a God of compassion. porque ellos adoraban a un Dios que era compasivo. And they manifest Y compassion. ellos manifestaban compasión. So the Romans looked at them. Así que los romanos los miraban a ellos Oh, you were y fools. decían, son unos tontos. You were so weak. Son tan débiles. Well, as these diseases swept through Rome A la medida que estas enfermedades avanzaban por toda Europa y and Roma, people were y dying, las personas estaban the muriendo, Romans threw their family members out of their houses onto the street. los romanos tiraban a sus miembros, a sus miembros familiares a las calles. And what did the Christians do? ¿Y qué es lo que hacían los cristianos? They took their pagan neighbors who were suffering from the plague into their homes. Ellos agarraban a su prójimo, a sus vecinos romanos que estaban infectados de las plagas y los llevaban a sus propias casas. And they loved them Y los amaban and showed them y compassion. les mostraban compasión. And many of these pagans survived the plague because of the compassion of the Y Christians. muchos de estos paganos sobrevivieron a las plagas por causa de la compasión de los cristianos. And many of those who survived the plague came to be followers of Y Jesus muchos de los que Christ sobrevivieron a las plagas llegaron a ser seguidores de Jesucristo. because they saw something in the lives of the Christians that they didn't see in the lives of Romans. Porque ellos podían ver algo en la vida de los cristianos que no habían visto en la vida de los romanos. And many of the Christians caught the plague. Y muchos de los cristianos fueron infectados de las plagas, mientras que cuidaban de sus vecinos paganos. And they died. Y murieron. How could they do that? ¿Cómo podían hacer eso? Because they understood the resurrection. Porque ellos entendieron la resurrección And they did not live in the fear of death. y no vivían bajo el temor de la muerte. The resurrection of Jesus Christ turned the world upside La down. resurrección de Jesucristo puso el mundo pata para arriba. Now we come to chapter 11 of the book. Ahora llegamos al capítulo 11 del libro This is called the task. y se le llama la tarea. Turn to Matthew Vayan a 28, Mateo 28, 18 through 20. del 18 al 20. Christ has conquered death. Cristo ha conquistado la muerte
And he has told his disciples to meet him in the Galilee Y les dijo a sus discípulos que se encontraran con él en Galilea, because he has an announcement to make porque tenía un anuncio que hacer and a commission to give. y una comisión que dar. So they meet him in the Galilee, Así que se reúnen con él en Galilea. and in Matthew 28:18 through 20, Y en Mateo 28, del 18 al 20, we hear what happened. escuchamos lo que sucedió. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. First, we have the great En announcement. primer lugar tenemos este gran anuncio. All authority Toda autoridad in heaven en el cielo and on earth y en la tierra has been given to me me. ha sido dada. Jesus is King of heaven Jesús es Rey del cielo and he's King of earth. y es Rey de la tierra. Most Christians today La mayoría de los cristianos hoy will say that Jesus is King of heaven now, dirían que Jesús es el Rey del cielo ahora, but he won't be King of earth until he comes back. pero no va a ser el Rey de la tierra hasta que regrese otra vez. And we order our lives as Christians, we think of the church in light of this concept. Y ordenamos nuestras vidas como cristianos y pensamos en la iglesia a la luz de este concepto. But what does Jesus say? Pero ¿qué es lo que Jesús dijo? All authority in heaven and Toda where? autoridad en el cielo y en dónde? And on Y earth en la tierra belongs to me me. pertenece. Before he died, Antes de que Él murió, the disciples asked Jesus to teach them how to pray. los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. And he said, pray this way. Y dijo Jesús: oren de la siguiente manera: Our Father, Padre nuestro, who art in heaven, que estás en los cielos, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. And then what? ¿Y luego qué? Thy kingdom come. Venga a nosotros tu reino, Thy will be done. hágase tu voluntad. Where? ¿En dónde? On earth En la tierra, as it is in heaven. como se hace en el cielo. You see, the kingdom of God is perfect in heaven. Quiero que entiendan que el reino de Dios es perfecto en los cielos. Now Jesus wants to extend his kingdom from heaven to earth. Ahora Jesús quiere extender su reino del cielo a la tierra. And we are at this moment where he is resurrected but not yet ascended into heaven. Y estamos en este momento de la historia que leíamos el relato, en donde había resucitado pero todavía no había ascendido a los cielos. He's announced that he is king of heaven and earth. Y ha anunciado que Él es Rey del cielo y de la tierra. And in a minute he's going to turn to the disciples and tell them what their commission Y is. en un minuto Él va a mirar a los discípulos y les va a decir cuál es la comisión que ellos tienen. I was in the small Central Asian country of Kirguistán. Kyrgyzstan. Sí. Thank you. Estaba en el pequeño país de Asia Central llamado Kirguistán. When you get as old as I am, you start losing words. Cuando se ponen viejos como yo, uno comienzan a perder las palabras. I was in Kyrgyzstan. Estaba ahí en Kirguistán, This is a Muslim country, un país musulmán, and there are small churches all over Kyrgyzstan. y hay pequeñas iglesias alrededor de todo ese lugar. But you can imagine being a small church in the midst of a Muslim culture. Pero pueden imaginarse que es ser una iglesia pequeña en medio de una cultura musulmana. It's not easy being a Christian No or es being fácil a ser un pastor in cristiano that o environment. ser un pastor en esa clase de ambiente. And I was privileged to have about 130, 140 pastors that I was with. Y tuve el privilegio de estar con unos 130, 140 pastores por una semana entera. And we were having a wonderful time. Y estábamos teniendo un tiempo It maravilloso. was Wednesday afternoon, Y era un día miércoles por la and we tarde. were worshiping Y together. estábamos adorando juntos. And when we got to the chorus of this one particular song, there was electricity in the room. Y cuando llegamos a la parte del coro de esta canción en particular, era como si hubiera electricidad en ese lugar. I don't know how many of you have been in a worship service where there was electricity in the
you. No sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en un lugar donde se está adorando al Señor que hay como una atmósfera de electricidad. It hasn't happened to me very often, No me ha but it pasado was a mí. happening there in this Muslim country. Con mucha frecuencia, pero me estaba pasando en este país musulmán. And as they were singing the chorus, Y mientras que estaban cantando la parte del coro, I turned to my miré a mi translator traductor and I said, "What are they singing when they sing this chorus? y le It's dije, so powerful." ¿qué es lo que están diciendo cuando llegan a la parte del coro? Es tan poderoso. I didn't speak Russian, so I had no idea what it was they were saying. Yo no hablaba ruso, así que no tenía ni la menor idea qué es lo que estaban diciendo. And he said, "They're singing, Emmanuel is coming to Kyrgyzstan." Y me dicen, están cantando que Emanuel está viniendo a Kirguistán. Emmanuel is Emanuel coming está to viniendo Kyrgyzstan. a Kirguistán. Well, my brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, I'm here to say, estoy aquí para decirles Emmanuel que is Emanuel coming está to viniendo a Argentina. Argentina. Emmanuel is Emanuel coming. está viniendo a Argentina. These pastors, Estos in pastores, the midst of this Muslim culture, en medio de esta cultura musulmana, understood entendieron that all authority in heaven and on earth belong to Jesus que toda Christ. autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a Jesucristo. Jesus is King of heaven, Jesús es el Rey del cielo, and He's the King of pero Argentina. es el Rey de Argentina. This is how we need to think, Y esta es la manera en que necesitamos pensar. because this is why Jesus, before He gave the commission, this is why He announced His authority. Esta es la razón por la cual Cristo, antes de dar su comisión, anunció su autoridad. And then He turned to His Y disciples luego miró a sus discípulos and said, "Therefore, y les dijo, por tanto, because all authority in heaven and earth belongs to me, porque toda autoridad del cielo y de la tierra me pertenece, therefore, por lo tanto, go vayan and do what? y hagan qué. Disciple what? ¿Discípulos qué? ¿De qué? The nations. Discipulen las naciones. Sí. There's that phrase again. Está esa frase otra vez. All nations. Todas las naciones. Where did we see that phrase last time? ¿Dónde vimos hace un rato esa frase? In Abraham, Con yes. Abraham, muy bien. God raised up Dios Abraham levanta a Abraham because He loves porque él ama a nations. las naciones. And He wanted His blessing to pass to all Y nations querían que su bendición llegara a todas las naciones through Abraham. a través del descendiente de Abraham. Now we Ahora nosotros are following in the footsteps estamos caminando en sus huellas, of the disciples. en las huellas de los discípulos. And the task that He has given Y us la tarea que Él nos ha dado is nothing less than discipling nations. es nada menos que discipular a las naciones. Now, if you ask Christians, what is the Great Commission? Ahora, si uno le pregunta a un cristiano en qué consiste la gran comisión, They'll say it's to go into all the world, te van a decir que es ir por todo el mundo, preach the gospel, predicar el evangelio and save souls for y heaven. salvar almas para que vayan al cielo. And I'll say no. Y yo le debía decir no. Look at the text. Mira el texto. What does the text say? ¿Qué dice el texto? Disciple Dice, nations. discipulen las naciones. But we can't even see those Pero ni words. siquiera podemos ver las palabras que están allí. It's in red if you have a red letter edition. Si tienen ustedes una Biblia que tiene las letras de Jesús en rojo, está en rojo. This is the commission of Jesus Esta es la comisión que Jesús da to disciple de nations. discipular a las naciones. That is the great commission. Esta es la gran comisión, But we have reduced the Great Commission to the Greek pero Commission. nosotros hemos reducido la gran comisión a la comisión griega, Saving souls for heaven. que consiste en salvar almas para que vayan al cielo. Now you cannot fulfill the Great Commission without preaching Christ crucified. Ahora uno no puede cumplir la gran comisión sin predicar a Cristo y este crucificado. You can't fulfill the Great Commission without calling people to Christ. No podemos cumplir la gran comisión sin llamar a las personas a que vengan a Cristo. And you cannot fulfill the Great Commission Y no podemos cumplir la gran comisión without planting sin churches. plantar iglesias.
No podés. But you can preach the gospel, lead people to Christ, plant churches without fulfilling the Great Pero podés Commission. predicar el Evangelio, guiar personas a Cristo y plantar iglesias sin cumplir la gran comisión. And we know how to do that well. Y sabemos cómo hacer esto bastante bien. There's never been more Christians in the world than there are today. Nunca ha habido tantos cristianos en el mundo como hay hoy en día. There's never more churches in the world. Nunca ha today. habido más iglesias en el mundo de las que hay hoy en día. There's never been more mega churches. Nunca ha habido más mega I iglesias. don't even know if in the past people thought in terms of mega Ni churches. siquiera sé si en el pasado las personas pensaban en términos de mega iglesias. And yet our nations are still broken. Y aún así nuestras naciones están quebrantadas todavía. How can that be? ¿Cómo puede ser esto? Because we've been fulfilling the Greek Porque commission, hemos estado cumpliendo la comisión griega, not the Great Commission. no la gran comisión. And if the church does not disciple the nation, Y si la iglesia no discipula a la nación, the nation will disciple the church. la nación va a discipular a la iglesia. Is the church in Argentina looking more and more like Argentina? ¿Está la iglesia argentina pareciéndose más y más como la sociedad argentina? Or is Argentina looking more and more like the kingdom of God? ¿O está la sociedad argentina viéndose más, pareciéndose más y más al reino de Dios? That helps us bring some clarity. Esto nos ayuda a traer algo de claridad a esto. Pray this way. Oren de esta manera: Thy kingdom come, tu reino venga, thy will be done tu voluntad sea hecha in Argentina en Argentina as it is in heaven. como se hace en el cielo. Therefore, Por lo tanto, go vayan and make disciples y hagan discípulos of all nations. de todas las naciones. Now we come to chapter 12 of the book, Ahora llegamos al capítulo 12 del libro, the return of the king. que consiste en el retorno del rey. Do you have that last one? Can you go back one? Sí, ¿podemos retroceder uno? Ya, sí, yo, bueno. I don't know if you can see this very No sé si pueden ver esto muy bien. Esto muy bien. but the big arrow Esta gran flecha represents the discipling of nations. representa el discipulado de las naciones. The other arrows Y las otras flechas, las verticales, represent different sectors in society. representan diferentes áreas de la sociedad. The gospel El Evangelio is to go through all the major areas of society. debe atravesar todas las áreas más importantes de la sociedad. It's to go into healthcare, Debe ir a la education. salud, a la educación, It's to go into government. debe ir al gobierno, It's to go into science, debe ir a las ciencias, into law. a las leyes. Every part of society is to be touched by the kingdom of God. Cada parte de la sociedad debe ser tocada por el reino de Dios. How can we begin to think in terms of being the church on Monday and not just the church on Sunday? ¿Cómo podemos comenzar a pensar en términos de ser la iglesia del lunes y no la iglesia del domingo? And we'll talk a little bit Y more about vamos a hablar de eso un poco más. it. Chapter 12 is the return of the king. El capítulo 12 es el retorno del rey. Turn to Revelation, Vayamos a Apocalipsis, chapter 21, capítulo 21, and let's read verses 23 through 26. y leamos los versículos 23 al 26. Apocalipsis 21, del 23 al 26. In this chapter, En este capítulo we begin by seeing that the New Jerusalem comes from heaven to earth. comenzamos viendo que el relato nos dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. And we're approaching the wedding of the groom, Y Jesus Christ. estamos aquí acercándonos a la boda del Cordero, Jesucristo. And now we look at verses 23 through Y ahora 26. vemos lo que dicen los versículos 23 al 26. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llenarán la gloria y la honra, y llevarán, la gloria y la honra de las naciones.
This concept of the ingathering of the nations is spoken of in the Psalms and in the book of Isaiah. Este concepto de la reunión de las naciones también es mencionado tanto en Isaías como en el libro, como en los Salmos también. At the end of history, y al final de la historia, when Christ comes back to get married, cuando Jesús regrese para casarse, His light, the light of the Lamb, su luz, la luz del Cordero, will light the path va a alumbrar el camino to the New Jerusalem. hacia la nueva Jerusalén. And all the nations will be gathered. Y todas las naciones van a ser And reunidas. the kings of the earth Y los reyes de la tierra will bring their splendor into the city of God. van a traer su esplendor o su gloria, como dice el texto, a la ciudad de We Dios. could take an hour and just unpack this concept. Podríamos meternos por una hora entera y desarrollar en profundidad este concepto. But to suffice it to say, Pero para de alguna manera resumirlo, that the decimos things that we do here que aquellas cosas que hacemos aquí, that bring God que glory, traen a Dios gloria, will be perfected and transposed into heaven. serán perfeccionadas y transpuestas al cielo, a la realidad de la nueva What creación. is the glory of the great nation of Argentina? ¿Cuál es la gloria de la gran nación de Argentina? That glory Esa gloria will be in display va a ser exhibida in the kingdom of God. en el reino de Dios. And then we come to the end. Y luego llegamos al final. It's the end of the book. Es el final del libro. It begins in Genesis and ends Comienza in en Génesis y Revelation. termina en Apocalipsis. Begins in a garden and ends Comienza in en a un city. huerto y termina en una ciudad. Begins with the wedding of Adam and Eve and ends with the wedding of Jesus and the church. Comienza con la boda de Adán y Eva y termina con la boda de Jesús y la It's a iglesia. powerful story Es una historia poderosa because it can transform individual lives, porque puede transformar lift vidas communities out of individuales, poverty, sacar comunidades and de la build pobreza nations that are free and just. y construir naciones que son But we libres y have a justas. problem. Pero tenemos un problema. In our generation, we are not telling the whole En story. nuestra generación no estamos contando toda la historia. We have taken and we've ripped chapter 10 out of the book, Hemos sacado y hemos arrancado el capítulo 10 del libro, buena atrapada, and we've thrown the book away. y hemos tirado el resto del libro a la basura. And we've said chapter 10 is the whole story. Y hemos dicho que el capítulo 10 es toda la historia. And then we have taken someone else's Y story, luego hemos tomado la historia de alguien más and we've put the precious y hemos gospels puesto los in preciosos someone else's evangelios story. en la historia de alguien más. In India, we have taken the precious gospels En India hemos tomado los preciosos evangelios and put them into a Hindu y story. lo hemos puesto dentro de una historia hinduista. In Africa, En África we have taken the precious gospels hemos tomado los preciosos and evangelios put them into an animistic y story. los hemos puesto dentro de una historia animista. In my country, En mi país we've taken the gospels hemos tomado los and evangelios we've put them into a materialistic y los story. hemos puesto dentro de una historia materialista. And we pray, preach this way. Y predicamos de esta manera. Come to Jesus Vengan a Jesús and God will bless y you. Dios te va a bendecir. How many want to be blessed? ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? We all want to be blessed. Todos queremos ser bendecidos. Come to Jesus Vení a Jesús and God will bless y Dios you. te va a bendecir. You want a nicer car? ¿Quieres un auto más lindo? Pray. Orá. God will give you a nicer car. Dios te va a dar un auto más lindo. You want a nicer house? ¿Quieres una casa más linda? Pray. Orá. God will give you a nicer house. Dios te va a dar una casa más linda. Oh, and do I have a secret for you? Ay, tengo un secreto para vos. You give God Le das $10, a Dios $10 He'll give you y Él $100 te back. da $100 en regreso. What is this? ¿Qué es esto? It's materialism. Es materialismo. And we've ripped the Y hemos gospels arrancado los evangelios out of the book fuera del libro donde and put them pertenecen into a materialistic y story. los hemos puesto dentro de una historia materialista. The call is not come to Jesus and be blessed. El llamado no es vengan a Jesús para ser bendecidos. What does Jesus ¿Qué say? es lo que Jesús dice? Come to me. Vengan a mí. Esa es una. All of you who are weary, tired. Yes. Sí.
He who will come after me Aquel que quiera seguirme, will do what? ¿va a hacer qué? Take up your cross. Pick up your cross Va a tomar su cruz and follow y me. me va a seguir. Now, how many want that? Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos eso? How many takers for that? ¿Cuántos hay que quieren cargar la cruz? Come to Jesus, you'll be blessed. Venga a Jesús y vas a ser bendecido. Wow! Come to Jesus Venía a Jesús and die. y morí. Oh. I don't know about that. No sé si quiero eso. May I have my book back? ¿Me puedes devolver mi librito? You should have seen. He is quick. Deberían haber visto qué It rápido que fue almost, agarrarlo, ¿eh? it almost hit him in the face. Casi He le pegó en caught la it cara y just lo agarró before con la it mano. hit. I'm very impressed. Estoy muy impresionado. We need to take the precious gospel Necesitamos tomar los preciosos evangelios and put them back in. y ponerlos dentro del libro donde pertenece. The Bible does not begin with John La 3:16. Biblia no comienza con Juan 3:16. Where does it begin? ¿Dónde comienza? Génesis Genesis 1:1. 1. Argentina is waiting. Argentina está esperando. It's waiting for the whole story. Está esperando que le contemos toda la historia. Because this book Porque este libro has the ability tiene la habilidad to de transform transformar individual lives vidas individuales, and lift communities out. sacar comunidades de la pobreza. Should I finish this one up or should I pause now? I'm not sure when the break is. ¿Qué hora tenemos el receso? Para saber si we will be like on time. If I stop now. Yes. Let's pray. Huh? Let's pray. Gonna pray. Would you like to pray? Pray. Pray. Not break. Pray. Time to pray. Would you like to pray? Not break. Keep praying. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you that you are the God of community and communication. Padre, te damos gracias que eres el Dios de comunidad y comunicación. We thank you that you are the God with the big voice, Te damos gracias que eres el Dios de la gran voz, the God of the universe. el Dios del universo, And you have blessed Abraham que has bendecido a Abraham to bless us. para bendecirnos a nosotros. And Father, you have raised up the church, Y has levantado, Padre, a la iglesia, and under the authority of Jesus Christ, que bajo la autoridad de Jesucristo you have called her la has llamado to disciple a nations. discipular a las naciones. And Father, I pray that you would bless the community of churches in this city Y Padre, oro para que bendigas la comunidad de iglesias and en give esta them a ciudad vision y le des la visión for the coming of your kingdom para la venida del reino de Dios. and a vision to be outside the walls of their Y church una visión para estar fuera de los muros de los templos, to bring hope para traer esperanza in their communities en la comunidad and disciple nations. y discipular a las We naciones. pray this in Jesus' Oramos name. esto en el nombre de Jesús. Amén. Now a break. Ahora sí, el receso. Okay. A las 5:05 en punto arrancamos de vuelta. ¿Parece? ¿No les parece? ¿Qué hora es? Ahora.